Estamos de vuelta 7:38 de la mañana. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y también en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con nuestro invitado José Manuel Saavedra. Él es presidente ejecutivo del Centro de Investigación Territorial CIT Perú. Muy buenos días, ingeniero José Manuel Saavedra. Bienvenido a Altavoz Muy en Vital. buenos días, Rumi. Buenos días, Aarón. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es que vemos las encuestas. La presidenta Dina Boluarte está en caída libre. Dina Boluarte en caída libre, según la encuesta del CIT, 4,8% es la aprobación del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, sí, el gobierno está totalmente hoy desarticulado, sin ningún norte, con una ausencia de la presidenta en los momentos más terribles que está viviendo la población por el tema de la inseguridad ciudadana. Así es. Es decir, el día del paro incluso de transportistas, la presidenta no se pronunció. Entonces eso está generando un malestar general en la población. Y si le sumamos a todo este tema de inseguridad ciudadana, el tema económico, porque hay muchas familias que están en este momento padeciendo temas de escasez de alimentos y tienen que hacer las famosas ollas comunes, estamos hablando pues que el gobierno viene en una caída muy acelerada, porque ella había llegado ya al 5% hace 2 meses, que nosotros fuimos vía Diario Expreso, publicamos, fuimos la primera encuestadora que publicó que tenía 5%, luego tiene una ligera recuperación, pero ha vuelto a caer la presidenta Dina Boluarte, con lo cual ante el escenario que estamos viendo, creo, de inseguridad, creo que va a ser muy difícil que la presidenta pueda recuperar algunos puntos y por el contrario, lo que creemos es que pueda ella ir a la baja en los próximos meses. Esta encuesta recoge todos los problemas relacionados a la inseguridad ciudadana. ¿Cuándo se llevó a cabo? Eso se echó el 20, 21 y 22 de septiembre. Es una encuesta de aprobación gubernamental. Tiene una pregunta sobre el tema de los transportistas. Sin embargo, como vuelvo a repetir, estamos midiendo después de un mes la popularidad de la presidenta y el descontento popular se ha visto acentuado, sobre todo en la zona sur de Lima, en la zona sur del país, en la zona centro y en la selva, ¿no? Que son los que más están rechazando en este momento a la presidenta Dina Boluarte, sobre todo por las políticas que no está implementando en seguridad ciudadana y la falta de liderazgo, que eso es evidente. El 94% de encuestados señala que el ejército debe salir a las calles a proteger a los transportistas de los extorsionadores. Sí, fíjese, esta pregunta se hizo porque a raíz de la ola de extorsiones y del asesinato sistemático, porque todos los días de hace 2 semanas comenzaron a asesinar un chofer, ¿no? Lunes, martes, miércoles y jueves, a raíz de esa ola de extorsión y de asesinatos, de sicariato, le preguntamos a la población si se sentiría más resguardada con el ejército resguardando las unidades de transporte urbano o las calles. Efectivamente, el 94% está de acuerdo y creo que eso el gobierno está prestando atención, ¿no? Porque han declarado el estado de emergencia en 12 distritos de la ciudad de Lima y Callao. Sin embargo, no es suficiente porque falta una estrategia integral de seguridad ciudadana que todavía no la vemos. Definitivamente, 7:43 de la mañana estamos con José Manuel Saavedra. ¿Qué explica la caída también en su aprobación del Premier? Por ejemplo, tiene una abultadísima desaprobación por parte de las personas que fueron encuestadas. No, sí, claro, el Premier es el pararrayos de la presidenta Dina Boluarte, es el que pone el pecho, tiene un desgaste que le está pasando la factura en cuanto al respaldo que tiene de la población. Él ha salido a enfrentar los problemas de diversos tipos personales de la presidenta, como el tema de los relojes Rolex, como el tema de las famosas cirugías estéticas, como el tema del cofre, que hasta ahora está en investigación. Entonces tiene un desgaste que le está pasando la factura y que creo que ya lo habíamos nosotros detectado meses atrás, que por el bien del país el recambio debería empezar por el Premier, ¿no?
Estamos hablando de 4% de aprobación. ¿Es solo 4% que se puede sostener un gobierno con tan baja aprobación de la ciudadanía? Bueno, lo que sostiene al gobierno en este momento es el Congreso de la República. Hay que tenerlo bien claro, porque en realidad, ante los escándalos que se han producido en los últimos meses en torno a la figura presidencial, en el cual en otro gobierno ya se hubiera producido una vacancia. Sin embargo, el Congreso sostiene en este momento al gobierno, con lo cual yo no sé si esto continúe el último año en que el Congreso no se puede disolver. Lo que significa que hay un contubernio entre el Ejecutivo y la bancada del Congreso. Y tanto así que, por ejemplo, si vemos la aprobación del Congreso, tiene 7% de aprobación, ¿no? Entonces la gente también ya está cansada de lo que están haciendo los parlamentarios. Acaban de aprobar una ley hace pocos meses del crimen organizado, que lo que hace es blindar a los delincuentes, ¿no? En lugar de proteger a la población. Se refiere con el tema de los allanamientos, por ejemplo. El tema de los allanamientos, que tiene que tener un abogado presente, ¿no? Entonces, esto que ha habido ahora sí una protesta ciudadana de la prensa, de los transportistas. Unánime, ¿no? Unánime, que están buscando que se derogue esta ley y que el Ejecutivo ni siquiera lo observó. Además, hay un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima y Colegio de Abogados del Perú, donde justamente están coincidiendo con lo que usted dice, ¿no? Derogar esta norma que le hace daño al país y además incentiva la delincuencia. No, sí, eso es terrible. Entonces, vemos que hay parlamentarios que están trabajando para economías ilegales y están plasmando justamente estos intereses de las economías ilegales en proyectos de ley que son perjudiciales. Vemos ahora los incendios de los bosques, que es otro proyecto de ley que aprobaron en el Congreso. La ley antiforestal. La ley antiforestal, que lo que está causando es, pues, incendios provocados, ¿no? Entonces, estamos en un momento crítico en que tanto el Congreso como la imagen presidencial están totalmente desgastadas, y que yo creo que el último año podría cambiar el rumbo de las cosas, si es que obviamente el Congreso decide ir por la vacancia, o hay evidencias ya mucho más sólidas de que realmente el señor Cerrón se fugó en el carro presidencial, que es lo que hoy se especula, y que eso también está causando un daño en la imagen presidencial, que ya la tenía obviamente muy, muy dañado. Entonces estamos hablando que, ¿qué pasaría, Rumi, si es que la presidenta cae 1 punto o 2 puntos más? Estaríamos en el margen de error de la encuesta. Ajá. La encuesta tiene 1.200 muestras y el margen de error es 2.8. ¿Qué significa entonces caer en este margen de error? O sea, si ella cae 2 puntos, porque viene de 4.8, con 2 puntos, quiere decir que puede ser 0 la aprobación, nadie la aprueba ni en su casa, nadie, 0%, o podría tener ese 2.8% que tiene, con lo cual eso yo creo que está en el borde, sí, de ser un gobierno descabezado, sin liderazgo, sin legitimidad popular, con lo cual el Perú estaría digamos, nuevamente en una crisis política severa, que ya la estamos además, ¿no? ¿Históricamente hay casos similares de tanta desaprobación en los gobiernos? Bueno, en Perú, yo recuerdo bien, Alejandro Toledo llegó a 7%, pero llegó a 7% los últimos 6 meses de su gestión. Entonces, no tenemos esos casos. Sí hemos visto en gobiernos regionales, gobernadores que han tenido 3 y 2% de aprobación cuando hemos hecho mediciones en gestiones pasadas, pero obviamente, como ahí no, digamos, no se produce la vacancia del gobernador regional. Estamos hablando ahora de la presidenta de la República, que de llegar a esas cifras, obviamente estaríamos en una situación, yo creo, de inestabilidad política permanente, que ya nos han calificado varias
varios países y organismos internacionales que Perú vive una inestabilidad política permanente, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el tema macroeconómico. Claro. Que hay que saludar. Ayer veía el titular del periódico La Razón de Bolivia, en la cual decían que el sol se convirtió en el nuevo dólar de Sudamérica. Una moneda, ¿no?, de refugio para los bolivianos, debido a la solidez de la moneda peruana. Gracias a las reformas económicas. Eso hay que destacarlo, gracias a la Constitución también del 93 y de otras reformas que se hicieron en su momento, que han logrado que macroeconómicamente estamos bien. Sin embargo, toda esta inestabilidad política nos está afectando igual en el tema ya de la microeconomía, ¿no? Que es la ama de casa que ve que no le alcanza para poder llevar la canasta familiar a la casa. 7:49 de la mañana estamos conversando con José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de CIT Perú. ¿Qué pasa con la economía nacional? La encuesta también refleja una desaprobación abultada al ministro de Economía y Finanzas, José Aristarbildo. Estamos hablando de 16% de aprobación. ¿Qué opinión tiene usted sobre ello? Él tiene 16% de aprobación y tiene una desaprobación del 56%. Él ha venido en caída porque tenía una aprobación mayor, ha caído en esta última encuesta en 4 puntos, tenía 20% en el mes pasado, está en 16% y esto lo vemos reflejado por esta recesión económica que tiene el país, ¿no? Esta paralización no están llegando nuevas inversiones, a pesar de que estamos con mucha expectativa de la inauguración del puerto de Chancay, que eso es algo que hay que saludar, con mucha expectativa del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el remozado aeropuerto, nuevo aeropuerto. Sin embargo, en el tema minero y en el tema de agroexportación necesitamos justamente dar la estabilidad de seguridad ciudadana para que vengan inversiones, porque hoy las inversiones se están frenando por este clima de inestabilidad permanente, por el tema de la minería ilegal, en principio, que está generando también sicariato y muertes, y por la ola de secuestros y extorsiones a empresarios, tanto grandes como el coreano que lo quisieron secuestrar hace pocos días y fue frustrado, como al pequeño emprendedor, al pequeño comerciante, que es el que sufre más en este momento toda esta ola de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Finalmente, ¿ustedes van a preguntar si es que está a favor o en contra de la vacancia o sería una forma de desestabilizar al país? Bueno, mira, nosotros lo preguntamos en el año pasado, porque esta es una crisis permanente, o en meses pasados lo hemos preguntado. Había un 56%, recuerdo hace más ya de 6, 7 meses o 8 meses, que estaba a favor de la vacancia. Creo que esa pregunta la podemos volver a hacer. Sin embargo, yo creo que no hay que contribuir tampoco a la inestabilidad política, no hay que echar leña al árbol caído. Sabemos y presentimos de que si uno pregunta en la calle que si vacarían a la presidenta Boluarte, yo creo que estaríamos llegando a más del 70% de gente para que va a querer, ¿no? Sí, para una segunda encuesta podríamos estar en un 2%, como se señala, de aprobación de la mandataria. Es más complicado esa caída, porque estamos hablando que de todas maneras cuenta con un minúsculo voto duro, y las caídas ya cuando llegas a esos puntos ya no se producen en un dígito, sino se comienzan a producir por decimales, ¿no? Entonces podría darse que pueda caer algunos decimales, pero va a depender de la crisis política, porque estamos en crisis permanente. Entonces cada día encontramos un nuevo escándalo, una nueva revelación de la presidenta, la blindan por un lado. Entonces esto está generando obviamente que la presidenta caiga, y ayer se publicó otra encuesta en otro medio de comunicación y coincide con nosotros. Sí. Así es. Entonces no es que esto sea ya una, como dicen, ¿no?, encuestadoras de un lado político, de otro lado, izquierda, derecha. No, acá ya la crisis es permanente, los números están reflejando en este momento una tendencia, pero las caídas después digamos, en este momento se producen ya por decimales. Yo espero que no sea en un dígito, porque sí estaríamos entrando ya en una muy, muy complicada crisis política, y sobre todo que se viene un nuevo... De acuerdo, José Manuel, esperemos tenerte cuando nos presentes la próxima encuesta, y estamos atentos a la siguiente entrega.
No, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con José Manuel Saavedra, él es presidente ejecutivo de CID Perú, Centro de Investigación Territorial. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos.